La estructura física se aplica generalmente a la vegetación, hablando de ambientes terrestres, aunque también se aplica para los ambientes acuáticos, como se ve aquí. Se puede distinguir las características físicas que predominan en esas áreas y se puede ver a partir de una estratificación vertical u horizontal. Como por ejemplo, tenemos el ambiente terrestre. Tenemos una estratificación vertical, aquí está, que va según el tamaño de los individuos o la altura que adquiere la vegetación y se van formando capas, como se ve aquí. Están las raíces, luego vienen las hierbas, los arbustos, aquí ya también habitan muchos insectos. Luego viene otro tipo de copas dispersas, tal vez de árboles jóvenes. Y luego viene un estrato superior de árboles abundantes en sus copas y que ocupan mucho espacio. En el ambiente acuático también se puede ver la estructura vertical. Según la profundidad, vemos el más superficial, epilmión, según como ven el color, es la más cálida y es en donde se realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, es la capa más oxigenada. El metalmión es la capa intermedia. Abarca una capa llamada termoclina, en donde el gradiente de temperatura es más pronunciado, como se ve aquí. Aquí la temperatura, por ejemplo, más fría y más densa. Ahí la temperatura no varía mucho, está cerca de los 4 grados. Pero lo que es esta, la intermedia, cambia mucho su gradiente, ¿ven? Y ya la más superficial se mantiene cerca de los 25 grados, como se ve aquí. Dinámica de las comunidades. ¿Qué es una dinámica? Dinámica tiene que ver con movimiento, no hay nada estático. Por lo tanto, va a abarcar procesos que tienen que ver con las estaciones, sucesión, es decir, los cambios en los ecosistemas, y las interacciones entre las especies que hay. Y todo se encuentra en un permanente cambio. La estacionalidad se va a referir a aquellos cambios estacionales o periodos cíclicos que ocurren en el ambiente. Las comunidades cambian en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, los organismos se van adaptando a esas variaciones o cambios que van ocurriendo, como es la temperatura, la precipitación, la radiación. Es la sucesión. La sucesión es un cambio o la evolución temporal en lo que es la estructura y composición de una comunidad, así como las funciones que va teniendo después de que sufre una perturbación. El tipo de cambio y la velocidad con que se recupere va a depender de qué tipo de disturbio se presentó. Por lo tanto, el proceso de la sucesión se ve aquí. Vamos a ver que cuando no hay nada, está la pura roca, empiezan a haber meteorización o erosión y con el tiempo en esas grietas empiezan a acumularse organismos, que pueden ser microorganismos o después insectos, plantitas. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Colonización. Empieza a colonizar una especie, que se le llama oportunista o invasora. ¿Qué van a hacer estas? Modifican el ambiente. Entonces van creciendo, colonizan el lugar y crean ciertas condiciones para que después se establezcan otras especies, como se ve aquí. Puede ser primero musgo, puede ser una hierba y después crecen especies más grandes. Por lo tanto, de esta forma van creciendo y estableciéndose otras especies. Y es este proceso. Colonizan, modifican el ambiente, crean las condiciones, otras condiciones y se establecen nuevas especies. Se le llama sucesión primaria
Cuando no ha sido alterado el ambiente, ni por el hombre ni por otros tipos de catástrofes. De esta forma, llegan especies pioneras a un sitio sin vegetación, como se ve aquí. No tienen competidores, el suelo no está desarrollado, y entonces lo van modificando, haciéndolo más orgánico y permitiendo que lleguen otros organismos. En la secundaria, se presenta cuando ya el ecosistema ya existía, pero fue alterado o destruido en cuanto a su vegetación por causas naturales o humanas. Y así se va recuperando la vegetación y la fauna, como se ve en esta imagen. Está deteriorado y aquí ya se recuperó. Dentro de una comunidad ocurren relaciones entre organismos, pero en este caso, a diferencia de las poblaciones, las relaciones son entre diferentes especies, ya sea porque usan el mismo recurso de manera habitual o repetitiva. Dentro de estas relaciones ocurren procesos de los que influyen mucho en los patrones de adaptación de las especies en las comunidades. Las relaciones que ocurren en las comunidades son muy importantes para determinar qué especies se van a poder adaptar y poblaciones que van a poder sobrevivir. ¿Cómo se clasifican las relaciones interespecíficas? Según el efecto, que puede ser positivo, neutral o negativo. Vamos a ver uno positivo. El mutualismo. Ambas especies se benefician y en este caso es necesaria, como en el caso de las abejas. Las abejas se alimentan de las flores y a su vez ayudan a la polinización para que las plantas se reproduzcan. Lo que es la relación del mutualismo favorece en la adaptación y coevolución de las especies que interactúan. En el comensalismo solo se beneficia un organismo, pero no afecta al otro. Como vemos aquí, este árbol permite vivir a esta ave y no le afecta que viva ahí. Esta relación es neutral. Vamos a ver las negativas. La competencia se caracteriza porque dos especies se ven afectadas, porque quieren el mismo recurso y este es limitado, lo que hace que haya una conducta directa y agresiva, ya sea por el alimento o porque defienden el territorio. La depredación es otra de las relaciones negativas, donde una de las especies es afectada por el beneficio de otra. En la depredación hay un depredador y una presa, como se ve aquí. La presa, el depredador. Presa, depredador. Y la otra negativa, donde una especie se beneficia de consumir alguna parte de su cuerpo de otra y hasta donde puede provocar la muerte, como vemos las garrapatas, los gusanos. Aquí hay un hospedero y el parásito.